Pues no sé si os habéis quedado todos como yo, los ojos muy abiertos y un rato también hemos abierto un poco los brazos. Gracias, Marc, nos has dejado, yo creo que con bastante más preguntas que con respuestas, ¿no? Y esto, pues, si nos ha dejado con más preguntas que respuestas, seguramente valdremos para Hacker Engineer, ¿no? O Social Hacker y Prompt Engineer. Bueno, yo soy de los que creo que el futuro siempre trae cosas buenas. Comparto con que tenemos delante un panorama brillante y que generalmente pues tendemos a negar la mayor, ¿no? Pero es un hecho que la tecnología está aquí. Bueno, yo me quedo con muchas cosas, ha estado fenomenal la presentación, pero vamos a ir siguiendo hacia adelante. Antes de estas reflexiones que estaba haciendo, muchas veces las hago con mis alumnos, ¿no? Y siempre digo, los cocineros que levanten la mano, ¿no? Y yo creo que ahí es donde sí que tenemos mucho crecimiento para la mecanización, para la robótica. Ya lo vemos en las cocinas, los trenes de lavado son robots, los microondas son robots, Thermomix son robots, lo que pasa es que no tienen cara todavía, ¿no? Pero desde luego han venido para ayudarnos. Bueno, pues vamos a dar pasos hacia adelante, vamos a tratar un tema que no por manido y porque está en boca de todos deja de ser importante, que tiene que ver con la hostelería sostenible y a la vez pues queremos comentar en esta mesa redonda que tengo el placer de dirigir si la conclusión sería si esta sostenibilidad es rentable en el tiempo, ¿no? Indudablemente la sostenibilidad ya no es una palabra de moda, es un imperativo en cualquier negocio de hostelería. Nuestro sector se enfrenta a retos muy importantes como desperdicio alimentario, es brutal la cantidad de comida que va a las pubelas, el consumo energético, la huella de carbono, pero también tenemos un papel clave en los objetivos de desarrollo sostenible, desde erradicar el hambre hasta promover la salud, generar empleo de calidad e innovar en modelos de producción y de consumo responsable. Según me apuntaba cuando estábamos preparando la mesa Alberto Alonso, uno de los panelistas, me decía que es importante repasar la definición de sostenibilidad según Naciones Unidas, que es muy cortita. Dice, el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Y esto implica compromiso y solidaridad. En esta mesa redonda que ahora os presento, titulada Hostelería con futuro, sostenibilidad y rentabilidad, queremos reflexionar sobre qué pasos prácticos podemos dar para que nuestros restaurantes no solo sean más respetuosos con el planeta, sino también más competitivos y viables. Para ello voy a ir ahí a presentarlos. Me gustaría que Alberto, Rafa y Roger subáis al escenario. Voy a ir presentándolos. En primer lugar, Alberto Alonso. Alberto es un chef burgalés, copropietario junto a Mar Soler de 2 estaciones en el barrio de Ruzafa de Valencia. Su restaurante, reconocido con el Big Gourmand de Michelin y el We Are Smart Green Guide, es un referente de la cocina de temporada, proximidad y sostenibilidad. Ponte por aquí, por favor. Bienvenido. Gracias. Bienvenido, Alberto. Un aplauso para él. Su propuesta en el restaurante se basa en una carta en constante evolución con un 80% de platos que cambian según la estación. Defiende una sostenibilidad real, trabajar con productores responsables, valorar el producto local sin normas y garantizar el futuro de quienes cultivan y pescan. De carácter tranquilo y reflexivo, se define como el tronco del árbol frente a la energía de Mar, la alegría de la huerta, su compañera de aventura en el restaurante. Juntos han creado un espacio que combina raíces y creatividad, atrayendo tanto al público local como cada vez más a una clientela internacional que busca esa conciencia en su alimentación. Invito también al escenario a Rafael Mossi. Rafael, por favor, cuando quieras. Rafael es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia, es el director del área de competitividad de la Cámara de Comercio de Valencia y profesor de la Universidad Católica de Valencia. Con una dilatada experiencia, ha dedicado su carrera a impulsar la innovación y la sostenibilidad en pymes y sectores como el turismo, el comercio y la industria. Ha coordinado proyectos de eficiencia energética, comunidades energéticas locales y programas europeos en economía circular y reducción de huella de carbono. Autor de multitud de publicaciones, combina su pata académica también con esa transferencia al territorio, al terreno, demostrando que las buenas prácticas medioambientales pueden ser también una palanca de rentabilidad y de futuro para la hostelería. Os pido un aplauso para él. Muchas gracias.
Y en tercer lugar, Ruggier Julián, por favor, sube al escenario. Ruggier se formó en la Escuela de Hostelería de Valencia, pasó por cocinas de referencia como la Sucursal, Apicius y el restaurante Evo de Santi Santa María, además de hoteles como Hesperia y el Westin. En el 23 decidió dar el paso de emprender y abrir Simposio en San Antonio de Benajever, un espacio gastronómico propio concebido como una experiencia cercana, sincera y yo diría también que muy valiente por llevarlo a cabo. Ahora después nos contarás. Tiene una cocina centrada a la vista, Ruggier con mira técnica, honestidad y producto de temporada, en un menú único que busca sorprender al comensal desde la transparencia y la creatividad. Con esta visión, Simposio se ha consolidado en poco tiempo como un referente de la cocina honesta y de mercado en la Comunidad Valenciana, un lugar de culto al que cada vez se van arrimando más, en principio, el sector. Todos los cocineros quieren ver que se cuece allí, pero cada vez más clientela. Bueno, con estas tres miradas que tenemos, la de los dos chefs, que lo viven en primera persona, y de una parte institucional que impulsa proyectos y acompaña empresas, tenemos muchos ingredientes para una receta de un debate muy enriquecedor. Así que me gustaría empezar con una pregunta abierta y directa al corazón, y yo creo que nos interesa a todos muchos, ¿no? Yo creo que existe la idea en general de que la sostenibilidad es cara, de que resta margen y complica la gestión. ¿Es la rentabilidad compatible con la sostenibilidad en restauración o seguimos viéndolas como dos fuerzas que chocan? Ahí lo dejo. ¿Empezamos por ti? Vale, bien. Vamos con ello. Voy a tomar asiento. Vale. Yo creo que sí, ¿no? Al final es como cualquier objetivo que te plantees, al final tienes que tratar de ver, evidentemente tienes un negocio, tiene que ser rentable y no sé, a veces sí que es verdad que pienso que se pierde mucho en la sostenibilidad. ¿Ha llegado para quedarse? ¿Es una moda? ¿Es algo que puede generar clientela solo por el nombre sin llevarla a cabo? ¿No? O sea, pero la base final es que si tú, a nivel particular, cada restaurante, cada persona, tú tienes eso como objetivo, al final valoras, evidentemente una sostenibilidad total, real, es muy complicado, ¿no? Y sobre todo para a lo mejor un negocio más pequeño, pero sí que tú al final es marcarte hasta dónde puedes llegar, ¿no? Tú sabes la clientela que puedes tener, sabes el beneficio o la facturación necesaria para cumplir un objetivo. Entonces, al final, si tú estás convencido de lo que quieres hacer, al final depende del cliente real que te llegue, ¿no? Pero tú, igual que cualquier modelo de negocio, si lo enfocas con unos parámetros que son en los que tú crees, pues puedes compaginar sostenibilidad con negocio. Con negocio, ¿no? Eso es. ¿Pero qué va primero? Primero primero quiero decir, o sea... Habrá que pagar las facturas, ¿no? Eso es, hay que pagar facturas y hay que pagar al personal, pero quiero decir que es como todo, ¿no? O sea, nosotros abrimos 4 días, si en un momento dado, y llegas, si en un momento dado hubiese que abrir 5 o 6, habría que replantearse las cosas, ¿no? Pero nuestro objetivo es ese también, el tener una mayor calidad de vida, sacrificamos otra parte. A lo mejor ya tendríamos pagado uno de los créditos, pero de esta manera vas llegando, al final cada uno, o sea, yo no es mi ejemplo el que valga para todos, pero sí que si yo me he marcado unos objetivos, o Mar y yo nos hemos marcado unos objetivos y sacrificas una parte para conseguir otra que piensas más importante y vas consiguiendo los resultados a final de mes, ¿no? Yo creo que es más que... Para adelante. Eso. Estupendo. Ruggier, ¿seguimos con los cocineros? Seguimos con los cocineros. Bueno, pues a ver... Nosotros, hablo de Simposio, obviamente, el tema de ser sostenible o no, obviamente yo creo que lo más importante que no se suele decir es que, primero que nada, si no es sostenible económicamente, lo demás es prácticamente imposible que llegue. Esto es complicado a veces, por no decir siempre, es bastante complicado, pero nosotros, por ejemplo, lo que intentamos, por el tema de ser sostenibles, la idea principal desde el minuto 1 era que intentar reducir al máximo las mermas e intentar reducir al máximo y tener los platos, que los platos que hiciéramos en el restaurante fueran de alguna manera como hacer o crear subproductos del mismo. Es decir, si cogemos un pichón, intentar
aprovechar al máximo el pichón, no solo lo que es la pechuga o la suprema o el muslito. O sea, la carcasa, la piel, los interiores. De esta manera, si tenemos menos desperdicio, de alguna manera, al final del camino estamos siendo más sostenibles. Y esto con el tema de hacer algún plato, pero y sobre todo también hemos intentado mucho jugar con el territorio, jugar con, en este caso con Valencia, Castellón, Alicante, e intentar que todo se quede aquí. Al final sí también económicamente nuestro dinero o nuestra economía, nuestra pequeña aportación de lo que somos se queda aquí, estamos siendo más sostenibles. Obviamente la palabra sostenible es muy grande, engloba un millón de cosas, pero dentro de nuestro pequeño margen o pequeño restaurante intentamos jugar con todo esto, pero nos falta mucho recorrido todavía. Y obviamente esto es nuestra manera de pensar, no es la mejor, por supuesto. Rafael, desde tu experiencia, ¿cómo lo ves? ¿Es rentable la sostenibilidad? Sí. Yo diría que más que rentable es que es necesario, es decir, en el sentido de decir, indudablemente una empresa que no sea sostenible no va a ser competitiva y viceversa. Para mí son yo diría que sinónimos, son dos palabras que expresan lo mismo, porque si uno puede ser más competitivo, si lo entendemos así, reduciendo su factura eléctrica, también está reduciendo la cantidad de gases de efecto invernadero, reduciendo su huella de carbono, generando mayor beneficio, porque tengo un menor coste. Y a su vez, si yo, por ejemplo, es decir, consigo que no solamente se me valore por el precio, sino por el aprecio, yo estaré también generando, pues no solamente dar de comer a los robots, que parecer hay que darles de comer, aquel que te está comprando sistemáticamente y va a tu establecimiento porque es el más barato, sino si existe una experiencia, si existe un sentimiento, si detrás hay un aprecio de los valores que está transmitiendo esa empresa. Pero ojo, para eso hay que comunicar lo que uno hace y para eso hay que saber lo que uno hace, que a veces uno se da cuenta de que piensa la sostenibilidad será algo más. No, hay muchas cosas que ya está haciendo el propio restaurador, el propio empresario, que ciertamente es ser más sostenible. Entonces hay que saberlo enmarcar, hay que saber... Yo creo que también una cierta habilidad, ¿no? En el sentido de saber comunicar, saber un poco lo que muchas veces decimos, tener una visión estratégica. No hay que hacer un plan estratégico en muchas ocasiones, que quizás sí, en grandes corporaciones, pero en la medida que nosotros tenemos, a veces es una reflexión estratégica. A veces es darte cuenta que la sostenibilidad, que puede ser o no una moda, hombre, una moda, estamos hablando, para que nos entendamos, de finales de los años 80, del siglo pasado. Que nos llegue ahora, yo creo que es una necesidad. Hablamos del cambio climático, hablamos de la cantidad de residuos que se tiran, a nivel de alimentación, hablamos también de la huella de carbono, la huella hídrica, muy importante en el Mediterráneo, etcétera, ¿no? Es simplemente saber enmarcar. Sí. Se podría decir que hay una rentabilidad real de cuenta de explotación y hay otra rentabilidad que no sale en la cuenta de explotación, pero que es un poco rentabilidad global, ¿no? Está claro que en vuestros dos casos es una cuestión de voluntad y de fe el establecer o ir en esa línea de negocio, pero ¿el cliente está dispuesto a pagar esto? ¿Tenéis esa sensación? ¿Hay que hacer pedagogía o solo os viene la clientela que entiende o que comulga con estos preceptos? A ver, yo pienso que la sostenibilidad es eso, al final es un concepto tan amplio, ¿no? Como lo que estabas comentando, que al final, o sea, hasta hay cosas que cada uno hace sostenibles que a veces se te escapan al conocimiento, eso es lo que dices, no es un plan, sino eso, una mera estrategia, lo que hacemos un negocio pequeño, pero al final yo creo que sí que hay mucho cliente que cada vez es más consciente, ¿no? De que cuando sale a comer hay veces que buscará el comer como un robot y hay otras veces que va buscando otras cosas, ¿no? Y cuando busca otras cosas, pues al final buscará un sitio donde eso, vivir una experiencia, disfrutar de comer, ¿no? No solo comer para sobrevivir, sino buscar una experiencia y cuando busca una experiencia, no sé, si ya está dispuesto a pagar un poco más por esa experiencia, podrá pagar, entenderá que aquí hay una diferencia, ¿no? En el planteamiento de este sitio o de este otro. Entonces, yo creo que sí que hay un público cada vez más... Para momentos
Bueno, no, quiero decir, pero al final hay mucha gente, ¿no? Y todos pueden tener el momento. Luego, al final, tú puedes querer ir a un sitio y está lleno y al final quiero decir que hay público que sabe... sí, que demanda este tipo de bueno, de más oferta, que demandar, ¿no? o sea, creo que es lo mismo, es lo que dice él, es una necesidad. Entonces, ya simplemente no solo por comer, sino por la necesidad de también, ¿no? Vamos a los mercados, vamos al comercio local, vamos a esto. A veces te cuesta un poco más, pero también si en tu conciencia está el ser sostenible con todo tu entorno, como también él decía, ¿no? Con todo lo cercano, al final, a veces es lo que ese pequeño sacrificio tuyo te repercute para bien a ti también. Entonces, no sé, o sea, quiero decir, porque yo puedo ser muy sostenible, pero si lo que cocino está mal cocinado, ya no volverás. Claro, es que tiene muchas capas, ¿no? Claro. La sostenibilidad. Roger, ¿cómo lo ves tú? ¿El cliente...? Yo creo que el cliente actualmente, y viendo lo que están hablando, que al final la sostenibilidad cada día se habla más, aunque no es un concepto de hoy, cada día se habla más, el cliente creo que cada día está más educado o tiene la predisposición a vivir otras cosas y a ver realmente todo esto. Al final nuestro modelo de restaurante o de negocio, bueno, son sitios pequeños en los que el hecho de buscar que esto sea más sostenible y darle la vuelta a la historia de intentar no trabajar con productos que vengan preelaborados, el hecho de que el cliente realmente tenga una experiencia global, pero es desde que entra al restaurante hasta que se vaya, creo que es importante. Y luego, también es cuestión de actitud. Yo creo que lo más importante es la actitud. La actitud, en la actitud que tengamos hacia todo esto. Nosotros estamos concienciados que queremos intentar, de alguna manera, ser sostenibles en la medida en la que podamos, y esto al final se transmite. Y yo creo que sí que llega esto. Rafael, y vosotros desde la Cámara de Comercio trabajáis con muchas pymes, también hosteleras. ¿Cuáles son las barreras que soléis encontrar a la hora de que los hosteleros adopten medidas sostenibles y de qué forma intentáis superarlas o paliarlas? Sí, fundamentalmente yo te diría que en la situación actual, pues yo diría que el empresario, ese restaurante, ese bar, ese lugar, ese negocio, en muchas ocasiones le toca hacer de todo. Y Hombre cuando a veces, cuando uno se gira, quien hay detrás, pues parece ser Atila, el rey de los unos, ¿no? Pero la realidad es que yo te diría que la formación, por ejemplo, es un punto importantísimo. La formación, la información adecuada, ¿no? Un poco digerida, porque un empresario, una empresa, pues no puede estar mirando el BOE, el DOCUBE, es decir, no puede estar ahí, ¿no? Una labor que también las asociaciones empresariales hacen muy bien, que es digerir todo esto que está ahora, pues cómo se tiene que interiorizar, ¿no? Pero hay una labor muy pedagógica también que hace un camarero en un servicio, que ya no solamente explicarle cómo se ha elaborado el plato, sino de dónde viene, qué valores hay detrás de ese plato, ¿no? También en la forma del trato, del pago, de todo lo que rodea donde uno está, ¿no? Ese vestir pues tu restaurante, de qué materiales está hecho, de qué manera, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, el ruido, muy importante también, la iluminación, por diversos motivos. Luego, de alguna manera, también la trazabilidad, ¿no? Yo te diría que hay muchos aspectos, porque sostenibilidad es calidad. Sostenibilidad es ya no solamente los aspectos ambientales, que lo son también, como hemos visto anteriormente, ¿no? Pero estamos hablando también de que dentro de esa calidad, pues uno tiene que ir apostando pues, a ser exquisito, apostando a una calidad en un destino, una calidad en la cual no solamente estás tú, sino que también estás representando a todo un sector. No solamente eres tú, porque lo importante, como bien sabéis todos vosotros, es que te repitan, ser un poco efecto ajo. El pingüino, ¿no? El pingüino que nos ha dicho. Que venga, ¿no? Y que vuelva, la fidelización del cliente es muy importante. Entonces, en ese sentido, depende cómo le vaya la experiencia, ya no será a lo mejor ni una cuestión ni de dinero, ni de no dinero, de precio, ¿no? Sino cómo le ha ido la experiencia, cómo lo han tratado, cómo ha estado, qué sensación ha tenido, pues repetirá o no. Y todo eso es sostenibilidad. Sí, sin duda. Bueno, hay determinadas experiencias en las que el comensal,
el precio pasa a ser irrelevante, ¿no? Porque estamos hablando de experiencia. Me estaba acordando del pingüino, ese primero que se tiraba y que luego iban todos detrás, y también de la parte tecnológica. Y en ese sentido, la tecnología puede ayudar mucho en estos criterios de sostenibilidad. ¿Os apoyáis en los establecimientos en algún tipo de tecnología respecto a consumos, desprecio alimentario, optimización de compras, algo que estéis utilizando y que la tecnología os permita el dar pasos en esta sostenibilidad? ¿Yo? Por ejemplo. Sí. Quiero decir, o sea, al final, como ha comentado al final en los restaurantes hay robots desde hace mucho tiempo, ¿no? Que al final te ayudan a gestionar, a procesar alimentos, a hacer muchas cosas que al final lo que te hace es a cada uno ser más eficiente, ¿no? Porque puedes hacer lo mismo o incluso algo más con a lo mejor menos esfuerzo, menos horas. Nosotros a nivel tecnológico de lo que decías, yo sí que ahora mismo estoy trabajando con un par de aplicaciones que a la hora de organizar albaranes, facturas, simplemente es fotografiar, digitalizar y claro, a mí eso me quita una barbaridad de trabajo del que no entiendo, del que luego hay que llevar a la gestoría del que estoy. Y que no mola. Y que luego con un botón me revisa yo todos los albaranes, todo con la factura, está ok, conciliar, enviar. ¿Sabes? Menos papel, menos... Claro, menos seguimos, papel, ¿no? menos todo. Luego sí que es verdad que hay algunas cosas que luego te dicen, no, pero ahora lo imprimes todo en papel y lo tienes guardado 5 años. Inconsistencia, sí. Vale, o sea, ahora que ya yo he logrado cuantas. esto, ahora imprímelo y 5 años guardado por si acaso viene. Pero en cuanto a tecnología... Sí, en cuanto a tecnología, mejora... Hornos de convección, en Claro. fin... Sí, nosotros, por ejemplo, actualmente, cuando hacíamos un caldo, lo hacíamos de manera tradicional, hace tiempo, y sí que es cierto que a día de hoy hay, bueno, como comentas, hornos y máquinas que te ayudan tecnológicamente a ser más eficientes en este caso, y lo que hacemos es, yo, ahora mismo no, pero, por ejemplo, el domingo dejé un caldo en marcha en el restaurante y nosotros nos fuimos, y no estamos ahí, y el caldo se hizo solo, desde el móvil lo tienes controlado, porque está metido en un horno y ahí lo controla. Antiguamente teníamos que estar controlando a fuego lento, tú pones la temperatura, programas el tiempo que quieres y listo. Y de esta manera, obviamente, pues ahorras. Rafael, en cuanto a ahorro energético, todas estas cosas, ¿qué buenas prácticas ves por ahí a nivel tecnológico? Mira, por ejemplo, la digitalización es un aliado básico de la sostenibilidad. O sea, es ciertamente la digitalización, todo lo que supone, ayuda muchísimo, ¿no? Porque yo te diría que la misma palabra, por ejemplo, inventario, es muy clara en castellano, porque al final un inventario vas a tener de todo lo que tú tienes, de lo que no tienes y tal. Lo dice la palabra, te lo inventas y ya está. No, es decir, tú necesitas tener unos datos fidedignos, unos datos que estén bien. Porque no, hay 3 o 4, bueno, 3 o 4 o 5 o 10, 5 o 10, más o menos 1, pues en fin. Eso es fundamental. Al mismo tiempo, lo que antes comentábamos, es decir, no consiste tampoco en que para ser sostenible yo tener una norma determinada de cumplir, pues también el castellano es muy claro. Te lo dice ahí, cumplimiento, cumplo y miento. Es decir, no consiste tampoco en eso. Es decir, si realmente lo que es la sostenibilidad no te ayuda a hacer un cambio radical a la raíz de tu empresa, conceptual, de estrategia que antes comentaba, de todos, porque el empresario en sí mismo contamina poco, pero el que está a pie de máquina, el que está a pie de mesa, pues a lo mejor también, o a pie de cocina. Es decir, todos tienen que participar, todo tiene que ser una cadena, pues como estos secuoyas, que todos por dentro están bien enlazados, y si a veces pues uno se está torciendo, pues entre todos van ayudando para que realmente la empresa, ese restaurante, pueda seguir adelante, ¿no? Por eso yo creo que hay muchas herramientas muy interesantes. Lo que antes comentabas de energía, por ejemplo, las comunidades energéticas locales, ahora estamos trabajando aquí tanto en la provincia, en aproximadamente unos 10 ayuntamientos estamos trabajando que se han constituido ya, y aquí en Valencia también, en la ciudad, donde intentamos nosotros, que hace una cámara con una comunidad energética local, pero lo que intentamos es que realmente se beneficie los comercios, la hostelería, todos aquellos negocios, en donde a veces pues, las azoteas no son tuyas, tú tienes el bajo, que te cuesta pagarlo todos los meses, pero va y resulta que si nosotros podemos tener
unos techos públicos donde yo puedo beneficiarme con una reducción del 25%, más o menos aproximadamente, de mi coste de la factura eléctrica, ostras, pues eso conviene, nos hace ver. Y si encima resulta que yo en esa comunidad, yo esto lo sumo a las más de casi ya 60 que hay en toda España, a través de una red cameral, pues resulta que yo luego puedo, del resto de la factura, puedo negociar todos unidos y entonces me sale bastante más rentable. Llego a reducir pues aproximadamente entre el 40 y 50% de mi factura. Interesante. Lo cual está muy bien. Y eso son acciones concretas. A favor, donde él no ha tenido que invertir nada, ni un duro. Luego te preguntaré, si nos queda un poco de hueco, de cómo podemos aprovecharnos en el sector de estas ayudas que salen desde Cámara y cuáles son las vías, ¿no? Porque sé que estáis haciendo cosas interesantes. Bueno, en general la sostenibilidad se basa mucho en los objetivos de desarrollo sostenible, en estos 30 objetivos, pero hay uno que es el 8º, y en diferentes encuestas nuestra clientela nos localiza como empresas contaminantes, como sobre todo les preocupa mucho el desperdicio alimentario, les preocupa mucho el uso de los plásticos y les preocupa mucho el bienestar de las plantillas. Y ahí está el objetivo 8, ¿no?, de desarrollo sostenible. Habla de trabajo decente y de crecimiento económico. ¿Qué nos queda hacer para lograr este objetivo? Y hago creo que el personal de nuestros restaurantes está ganando muchísimo terreno, pero ¿qué está pasando con los empresarios? ¿Estamos al mismo nivel o nos echamos a la espalda todo? Es una pregunta retórica, creo que acabo de hacer, ¿no? Bueno, ¿cómo veis? ¿Crees que se está avanzando también esta sostenibilidad social de los trabajadores de nuestros establecimientos? Sí, a ver, yo por supuesto creo que se está avanzando en la sostenibilidad con las personas, ¿no?, que al final trabajan contigo y evidentemente, ¿no?, es lo que... No, por eso yo también me gustaba, cuando te he pasado la definición, hacer hincapié un poco en que la sostenibilidad es una parte muy importante social y solidaria, ¿no? Al final no podemos olvidar el objetivo de cualquier negocio, que es ganar dinero, pero para ser sostenible a veces no es ganar dinero a costa de los demás, porque al final no tienes una persona sostenible en el tiempo, estás todo el día preocupado con falta de personal. Si tú al final a ese personal le das unas condiciones, como en cualquier otro negocio, también la fidelizas y es más sostenible en el tiempo. Evidentemente, sí, es tu negocio, con lo cual a lo mejor esa parte de sacrificio es tuyo personal, pero es tu negocio, ¿no? El mayor beneficio es para ti también. Entonces, no lo sé, yo bajo mi manera de pensar es lo que digo, es como yo pienso y es mi modelo, pero pienso que es eso, que al final es una parte es muy importante, son todas las personas que trabajan contigo, ¿no? Y tú también. Claro, sí, por supuesto. Pero quiero decir, al final, no lo sé, son tu otra familia. Entonces... Se está más tiempo con ellos que casi con la entonces parienta. Es lo que quiero decir, que para mí, pues eso, y no solo en mi caso, yo lo veo que en los últimos años se ha avanzado mucho, ¿no? O sea, todo el mundo, la mayoría de los restaurantes están, evidentemente, los propietarios haciendo un esfuerzo para que también todas las personas que trabajan con ellos tengan cada vez una calidad de vida mejor. Está claro que es demanda única. Y en tu caso, Roger, amplío la pregunta. O sea, ¿cómo te vas a una plaza tan difícil, tan lejana, y te dejas estos restaurantes tan estupendos y decir, oye, trabajo para un tercero y te da por emprender, ¿no? Bueno, porque yo creo que fue la pandemia, ¿eh? La pandemia fue un poco, cuando volvimos de la pandemia, bueno, nunca estuve muy bien mentalmente, pero creo que vine de la pandemia peor mentalmente, entonces dije, esto ya tiene que acabar. Y bueno, y la idea era intentar buscar un camino propio, intentar hacer algo cerca de donde yo vivía, porque no me van demasiado las capitales y soy más de pueblo, y entonces, bueno, quería estar cerca de casa, y entonces, bueno, la idea de montar en San Antonio fue por esto realmente. Y en cuanto a lo demás que estaban comentando... El esfuerzo tuyo, ¿no?, que tienes que poner encima de esto. El esfuerzo físico y mental. Vamos, sobre todo mental, yo creo. Cuando te llamabas estabas siempre currando. Siempre que te llamabas estabas currando. Sí, siempre estoy currando. Pero porque yo solo tengo 3 vicios en mi vida. Correr, mi familia y cocinar. Entonces...
estás Tampoco encantado, me ¿no? pillas fácil en cualquiera de los tres, entonces... Pero bueno, yo creo que lo importante, para mí la gente que mis compañeros, que son los que trabajan conmigo, aunque obviamente en este caso soy yo el que les tiene que pagar porque es normal y debe ser así, lo primero para mí son ellos, principalmente, que ellos estén bien. Pero por una sencilla razón, porque si ellos están bien e intento cuidarlos al máximo, que es lo que intento todos los días, esto va a repercutir en el restaurante, tanto para los clientes como para mí, como para todo lo que engloba Simposio en este caso. Entonces, a mí el hecho de que ahora se hable de que tienen que hacer menos horas o las horas, creo que es una cosa normal, cada uno tiene que conciliar, pero para mí lo importante es que el rato o el tiempo que están en el simposio den el 150% y yo darles de mí el 150%, y creo que esto es lo más importante. El resto de horas, bueno, pues como ha dicho Alberto, al final la empresa es nuestra y nosotros somos los que la tenemos que hacer y soportar, pero bueno, esto no es problema a priori. Bueno, vamos a macro. Rafael, todo hay que medirlo. ¿Qué indicadores básicos recomendarías a un restaurante para que pueda evaluar de una forma sencilla su impacto ambiental y cómo avanza en sostenibilidad? ¿Tenéis estudiado esto? Bueno, yo te diría que indicadores como tal hay muchos. O sea, hay incluso normas que te ayudan a tener referenciados esos indicadores. Pero yo creo que hay cuestiones, sobre todo indicadores que le puedan servir a él, que le puedan ayudar. Por ejemplo, uno dice, oye, pues el consumo de agua es importante, el consumo de agua, que la cantidad de desperdicio también, pero a veces la cantidad de desperdicio no es tan fácil medirlo, no es tan fácil, es verdad. Uno puede decir, bueno, porque para eso yo tengo que tener una segregación. En ocasiones también, es decir, el restaurante genera los que genera y a veces es, entre comillados, mala educación de los clientes los que también aportan su granito, porque mi abuela decía que ni un gra, es decir, que cuando yo tenía que devolver mi plato, limpio, ni un grano, todo bien rebañado y todo bien comido. Pero en fin, bueno, es verdad que no es solamente esa cantidad, pero luego también tenemos la huella de carbono, por ejemplo, a nivel energético. Tenemos también otra serie de indicadores que nos ayudan. Por ejemplo, pues hay temas de cantidad de horas de formación que hemos dado realmente a nuestros trabajadores, reclamaciones también, pero reclamaciones que sean serias. Todos sabemos que esto de las redes sociales, en fin, es no sé qué decirte, sí, ¿no? Como se está grabando no lo diré. Entonces, pero la realidad es que yo creo que hay una serie de indicadores que nos ayudan, como antes te he dicho, ¿no? Es decir, estamos diciendo los residuos, estamos diciendo agua, estamos diciendo energía, pero todo eso también con indicadores económicos mezclados, o sea, en el sentido de que hay muchas veces que al empresario le dices, oye, pues tantas toneladas o tantos kilos, pues a lo mejor no lo acaba de entender, pues tú le hablas en euros y entonces sí que te coge, ¿no? Es decir, si nosotros estamos diciendo tenemos que reducir X gramos de CO2, pero tú le hablas eso convertido a la cantidad de ahorro en euros que te puede llegar a suponer, entonces esto sí que ya también lo acaba de entender mejor. Me parece... Yo creo que eso es interesante también. Esos indicadores tienen que ser los justos, que sean relativamente sencillos, calculables, o sea, y luego que tengan una utilidad. A euros, ¿no? Claro, pasarlo a euros. Genial. Es muy interesante. Bueno, pues yo me pegaré aquí un buen rato, pero os voy a hacer ya la última pregunta, porque ya vamos arrastrando, parecemos un avión de Ryanair, de este que va perdiendo tiempo siempre de lado a lado. Y la última pregunta, ¿tenéis la sensación de que en esta ola de ecologismo, de sostenibilidad, etcétera, hay mucho de ecomarketing, de greenwashing, de muchas empresas que están haciendo marketing pero realmente no lo ven? ¿Creéis que se va a consolidar como Dios manda o que va a ser una ola marketingiana y chimpún? Después de ver lo que pasa, lo que tenemos en Putin, en Estados Unidos, etcétera. A ver, yo por eso hablaba, aunque venga de tiempo, no un poco de la moda, ¿no? Pero bueno, como todo, pero al final todo el que se apunte a la ola, al final alguno lo puede hacer por ese motivo también, pero al final lo que hablaba él es una necesidad. Tú a lo mejor empiezas haciéndolo por ver qué pasa, ¿no? Por postureo, o otros por concienciación, pero al final yo creo que es eso, al final es necesario, o sea, desde
eso, desde cualquier negocio es necesario, porque es que si no nos vamos a quedar sin recursos, ¿no? Es la sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Entonces, al final, yo pienso que habrá quien lo pueda hacer por ello, pero todo el que se mete en ello, el que no cree en nada, ni lo intentará, pero el que llegue y empiece a hacerlo una vez, pues a lo mejor es lo que hablamos, es muy complicado hacerlo 100% y nosotros los residuos, nosotros hemos intentado ver si había una manera de compostar, es imposible, ¿no? Al final hay muchos factores que limitan, ¿no? Pero quiero decir, al final, con todo lo que te quedes, al final avanzas. O sea, que crees que esta ola es positiva, puesto que va a hacer que gente pruebe y se quede, ¿no? Mejor eso que se ponga de moda matar perros por la calle, ¿no? O sea, quiero decir que al final todo lo que, aunque sea, alguien lo haga por la moda, pero cuando vea los beneficios reales, tanto para él como para el entorno, pues seguramente esa persona o esa empresa que decida hacerlo porque es lo que se lleva ahora, verá también que al final puede obtener beneficios con ello y además trabajar no sé, yo pienso que es lo que él decía, es necesario. Rafael, ¿cómo lo ves tú? Vamos a ver, yo creo que el greenwashing, lamentablemente, pues el hombre es como es y a veces se quiere aprovechar de cosas que son muy interesantes y necesarias, como es la sostenibilidad, ¿no? Exagera, hay veces uno exagera en lo que comunica, pero la comunicación de las cosas que uno hace es necesario. Es necesario porque ayuda también, da ideas también al otro, es decir, a tu compañero, dentro de una misma, si queréis, colectivo, ¿no? Entonces yo creo que todo eso es muy interesante. Ahora bien, es muy importante también hacer una reflexión de que lo que se vaya a comunicar sea veraz. Eso es muy importante y hay una directiva que va detrás de ello, indudablemente, con una serie de prefijos que han ido eliminando, con una serie de información muy interesante, ¿no? Que yo creo que cada vez más, nosotros hemos hecho muchas jornadas en el tema en la Cámara de Comercio del greenwashing, y es verdad, y viene mucha gente que incluso invitamos también a empresas especializadas en campañas publicitarias y demás, porque es muy importante, porque si no, nosotros vamos a desanimar también a nuestros clientes. Y también si el cliente se da cuenta que ha sido engañado, hay una pérdida de confianza, y todos sabemos que la pérdida de confianza en lo económico, mal asunto, vas por mal camino. Por eso yo creo que sí que es muy importante el que se comunique, se haga un esfuerzo de comunicación, pero veraz. Y no se vendan burras, ¿no? Claro, eso es importante. Ruller. Bueno, yo lo que creo es que obviamente todo lo que poco que hagamos ya es algo y es importante, y obviamente hay una parte seguro 100% que se hace o que se dice que se hace que no se hace, que es mentira, pero yo creo que la pregunta debería ser de otra manera y debería ser el por qué cuando llega a nosotros somos los que tenemos que estar, digo la población en general haciendo, y esto no viene de más arriba, porque no se toman medidas de más arriba para que lleguen los envases y todas estas cosas más recicladas o menos, porque si llega todo en plásticos y en blisters y en cartones, y luego somos nosotros los que tenemos que estar siempre pensando en reciclar o hacer las 3 R's y demás. Este es el debate que yo creo que debería abrirse. Que el greenwashing no está más arriba, obviamente, ¿no? es porque no interesa. Está más arriba el greenwashing. Claro que está mucho más arriba. Sí, bueno, sí, yo lo que sí que me doy cuenta es que cada año se va mejorando, se va evolucionando, ¿no? Yo creo que hay que ser positivo en este tema. Yo creo que podemos llegar a la conclusión de que esto no se trata de un coste, se trata de una inversión, que hay mercado para ello, que el cliente cada vez lo va a demandar más y que hay profesionales y hosteleros valientes que tomáis este camino. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Sé que vuestras agendas se echan humo por el esfuerzo de haber estado con nosotros y que haya sido tan cortita la mesa redonda. Se nos han quedado muchas cosas. Agradeceros a Alberto, a Ruller, a Rafael por compartir con nosotros vuestra experiencia, vuestra visión y también vuestra ilusión, ¿no? que cuenta mucho. Y bueno, pues antes de pedir el aplauso, deciros que vamos a hacer una paradita de 15 minutos para tomar un café, contestar ese WhatsApp, esa llamada que tenemos, y que nos vemos en 15 minutos nomás para tener una estupenda charla con Alex Rovira. Así que, más que charla que nos va a dar él. Un aplauso y muchísimas gracias. Gracias.